Hoy traje una imagen, sin duda una de las partes favoritas de la palabra, ¿no? No sé si la ubican acá, los mapas. No, mentira. La parte favorita de la palabra no son los mapas, pero los mapas sí nos ayudan mucho a entender algunas cosas, porque estamos leyendo el libro de los Hechos. Vamos a abrir el capítulo 16. Si me quieren acompañar, ya habíamos empezado el capítulo 16 y estamos hablando del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Sí? Había un viaje misionero que fue el primero que hicieron con Bernabé y con Juan Marcos, y después de un tiempo decidieron volver a visitar algunas de esas iglesias y bueno, algunas cosas que estuvimos viendo, ¿sí? Nos habíamos quedado con que Pablo y Silas, esta vez Bernabé salió con Juan Marcos para otro lugar, Pablo y Silas decidieron emprender un viaje para volver a visitar algunos de esos lugares. Y vamos a mirar acá, cuando aparezca el mapa. Muy bien, yo no sé si está un poco recortado, no sé si le podremos hacer un poquito menos de zoom, o por ahí es así, pero creo que se veía un poco más desde lejos. Bueno, a ver, si no, no importa. Acá vamos a ver el recorrido. Si yo les digo el país Turquía, ¿ustedes les suena algo que tenga que ver con la Biblia, Turquía? No, ¿no? Bueno, sin embargo, tiene muchísimo que ver con la Biblia. En la época de la Biblia, en la época de los apóstoles, no se llamaba Turquía, no existía algo así como un turco, ¿no? Eso vino mucho después, pero es exactamente esta zona que estamos viendo, esta isla de por acá, que no es una isla, pero es como ese pedacito que aparece por ahí. Y en ese lugar tan especial, por ejemplo, el apóstol Juan escribió a las 7 cartas del Apocalipsis. Todas esas iglesias son de esa zona, son de Turquía. Después de Israel y Siria, que es lo que está ahí un poquito más al norte que Israel, yendo un poquito más para arriba, el Evangelio, uno de los primeros lugares para donde llegó, fue ahí, a esa zona, del Asia Menor. Para ese lado estaba yendo el apóstol Pablo. Yo no sé si se podrá hacer un poquito de, ¿cómo decirlo?, alejamiento, de achicarlo un poco, la foto, aunque se termine viendo más pequeño, no importa, pero lo importante de lo que vamos a leer hoy es que hasta ahora nosotros sabemos que el Señor murió en Jerusalén, ¿sí? Y que ahí está, vamos todavía. Muy bien. Murió en Jerusalén, acá abajo, ¿sí? A la izquierda, a mi izquierda, a su derecha. Y todo lo que nos relatan los evangelios ocurrió prácticamente en Asia, el continente asiático. Y ahora, en este capítulo que vamos a leer hoy, a partir de circunstancias accidentadas, podríamos decir, inesperadas, el evangelio va a cruzar a otro continente y va a llegar a Grecia. Cuando leamos ahí la palabra Macedonia, eso es Grecia, ¿sí? Eso es el continente europeo. Y ese viajecito que vemos ahí desde la punta de su derecha hasta ahí donde está la línea punteada, que el apóstol Pablo lo debe haber hecho caminando, a caballo, en un carro, no sabemos qué, más o menos son 1000 kilómetros. Cuando vamos a San Rafael, hacemos de acá de Buenos Aires hasta Mendoza en auto, 14 horas, el micro, 11 horas el auto, 1000 kilómetros. 1000 kilómetros se hicieron, buscando el lugar a donde el Espíritu los estaba guiando, ¿sí? Así que les pido que me acompañen. Lo último que leímos, si me pueden pasar la siguiente imagen, a ver. La siguiente imagen, ahí nos ubica un poquito donde quedó el relato anterior. Lo último que leímos es que habían llegado a una ciudad que se llamaba Derbe, ahí, donde está el lobito,
y recogieron a un discípulo del que todos hablaban muy bien, que se llamaba Timoteo, ¿sí? Timoteo, un joven al que Pablo decidió discipular muy de cerca y lo llevaron junto con Silas a este viaje misionero para allá. Así que vamos a leer lo que pasó después de eso en el versículo 6. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Sí? Cuando leemos Asia es un pedacito de lo que se ve en este mapa, no es el continente asiático. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Sí? Hasta ahora yo leo esto, a mí no me dice absolutamente nada, ¿no? A mí no me dice absolutamente nada porque no conozco esos lugares. Pero bueno, seguimos esa flecha verde y vemos ahí donde están las cruces en rojo. Esos son los lugares donde ellos quisieron ir y el Espíritu Santo dijo, por acá no es. Muchos kilómetros habrán recorrido tratando de ir y por distintas circunstancias el Espíritu Santo dijo, no. Se habrá complicado, quizás habrán recibido una visión, quizás habrán una voz, o quizás simplemente las circunstancias, los contactos que ellos tenían, las formas de llegar a esos lugares, de repente se dificultaron, ¿no? Se complicó algo y entendieron que el Espíritu Santo les estaba diciendo, no vayan acá. Si bien después vamos a ver que en muchos de esos lugares ellos pasaron, o otros apóstoles pasaron también. Pero en ese momento el Espíritu les dijo que no. Y en el versículo 9 dice así, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Muy bien, acá ya en estos dos versículos hay un montón de cosas. Pero básicamente ahí, acuérdense, cuando dice Macedonia, es lo que está del otro lado de la línea punteada. Ahí cruzando el mar, Grecia. ¿Sí? En Grecia había gente que necesitaba escuchar el Evangelio. Ellos no habían pensado de ir a ese lugar. Pero el Espíritu Santo, después de cerrar una puerta, de cerrar otra puerta, termina dando el mensaje que ellos necesitaban escuchar. Y en una visión aparece un hombre de ahí, de Grecia, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y hay un detallito, pero dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Hasta ahora venía hablando de ellos fueron, ellos hicieron, fueron para acá, y ahora dice procuramos. ¿Quién se suma ahora? Lucas. Lucas es el que está escribiendo el libro de los Hechos. ¿Sí? Cuando empezamos el capítulo 1, está hablando a la persona a la que le dedica esta segunda carta, libro que escribe, y sabemos que es Lucas el que está escribiendo. Parece que en este momento del viaje, además de Pablo, Silas y Timoteo, se suma un cuarto integrante que es Lucas. Así que hasta acá llegamos, ¿no? Vamos a ponerle una pausa a esta historia y yo pensaba 1000 kilómetros, desde que levantaron a Timoteo hasta que llegaron a este lugar en la costa del mar. Se cerraban las puertas por todos lados. Y en un momento, después de mucho esperar, aparece la revelación que ellos estaban buscando. La revelación que era el lugar a donde tenían que ir. Yo lo pensaba un poquito para mí y decía, ¿cuántas veces yo me puedo frustrar? Porque siento que Dios está cerrando puertas. O quizás no sé si Dios las está cerrando, o es que las cosas no se me están dando, que estoy intentando pero me sale mal, y se cierra una puerta y se cierra otra puerta. Y creo que el secreto fue que siguieron esperando hasta el final. Mírense si hubieran
empecinado y se hubieran tratado de convencer de que realmente tenían que ir a esos lugares que el Espíritu Santo les estaba diciendo que no. Seguramente no hubiera pasado todo lo que vamos a leer. Así que otro detallito es que dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y eso sí que está bueno. Apurarse cuando entendemos que Dios está mostrando algo. Si Dios ya me mostró claramente lo que quiere hacer, ahí sí ya no hay razón para poner más dilaciones, para esperar más tiempo. Y yo me miraba un poco a mí mismo y pensaba que a veces yo hago al revés. Cuando quiero hacer algo que quizás no es lo que Dios quiere, miren cómo soy, e incluso soy consciente de esto, que a veces hasta me quiero apurar, porque mirá, si Dios en un momento me dice que no, prefiero hacerlo y ya está, ¿no? Y sin embargo es vital poder esperar ese tiempo hasta tener la claridad, y cuando entendemos que las cosas realmente son guiadas por Dios, ya no dar más vueltas. Y eso también me pasa, que vengo con cosas que las vengo dejando para después, y yo ya sé que hace rato que Dios me está diciendo que las tengo que hacer. Y ahí ya no hay que dar más vueltas, ¿no? Hay que decir, bueno, Señor, si vos me estás mostrando esto, ayúdame, yo voy para allá. Y sigue nuestro relato. Como decía antes, después a esos lugares donde el Espíritu les mostró que no, después se pudo ir, porque la idea no era mala, ¿eh? La idea no era mala de llevar el Evangelio, pero no era el momento, quizás no era el momento. Dice así, zarpando pues, el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, ¿sí? Samotracia no se va a alcanzar a ver ahí en el mapa, pero es una isla, yo la estaba viendo, es una isla hermosa, es como una montaña que sale en el medio del mar, y dice, y al día siguiente llegamos a Neápolis, dice, ¿no? Hicieron una parada ahí en esa isla en el medio del mar, y después siguieron para el otro lado, dice, y de allí al lugar donde va a pasar la historia, dice, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Eso quiere decir que era una ciudad importante. Dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, o podríamos decir, y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, o sea, si ustedes creen que yo soy fiel al Señor, entren en mi casa y posen ahí, quédense, dice, y nos obligó a quedarnos. Y otra vez hacemos una pausa en este relato. Si nos fijamos un poquito, acá hay algunas particularidades. No encontramos una sinagoga. Por lo general los apóstoles en cada ciudad que paraban buscaban una sinagoga. Pero acá ya estaban del otro lado del mar. Y este lugar era una ciudad importante para el Imperio Romano, era una colonia. Cuando pasaba algo importante en una ciudad, ganaban una guerra o algún otro evento importante, a veces un emperador decía, esta ciudad va a ser una colonia. Y todos los que vivían ahí tenían privilegios por ser de esa ciudad, ¿sí? Quizás no pagaban impuestos o alguna otra cosa. Era una ciudad que era muy romana, por decirlo de alguna forma, y ahí no había una sinagoga. Entonces nos cuenta el relato que fueron al río. A veces se juntaba gente al lado del río porque aprovechaban ese lugar para hacer rituales de purificación. Esto un poco tiene que ver con, por ejemplo, Juan el Bautista, que él bautizaba junto al río. Para los judíos no era algo raro esto de la idea del bautismo. Significaba que había que purificarse. Y había mujeres ahí. Y dice, cuando encontramos a esta gente, nos sentamos y había una persona que se llamaba Lidia, que evidentemente tenía dinero porque vendía unas telas caras, ¿sí? Unas telas de púrpura.
que dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿sí? Así que nos vamos quedando con esos detalles. Hay cosas raras en este relato. No pasa como siempre. Ellos, imagínense que no tenían ni idea quizá de lo que se iban a encontrar en ese lugar. Pero estaban siendo guiados por el Espíritu. Acordémonos que el Espíritu aparece por todo el tiempo por este libro. El Espíritu cierra una puerta, el Espíritu cierra otra puerta, los guía a ir a una ciudad y Dios hace estar atento el corazón de esta persona para que escuche lo que Pablo dice. Entonces ellos están yendo obedeciendo sin saber muchas cosas y Dios está haciendo algo en el medio. Sigue el relato, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, era una esclava. Dice que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y hasta acá vamos a leer hoy. Después vamos a ver lo que pasa por haberse animado a echar a este espíritu de la muchacha, pero eso queda para la próxima reunión. Hay muchas voces acá, ¿no? Está la voz del Espíritu Santo que está diciendo: no vayan para allá, no vayan para allá. Una visión: vayan para allá. Y también está el diablo que quiere poner su voz ahí. ¿Para qué? Para confundir. Para confundir. Yo pensaba, ¿por qué realmente el diablo va y hace propaganda del Evangelio? No tiene mucho sentido. Pero muchas veces el diablo lo que quiere es confundir a la gente que está buscando de Dios. Y quizás si Pablo no decía nada, si esto se les escapaba, si no se daban cuenta, o si ellos incluso la hacían parte del grupo, como diciendo: mirá esta chica que viene y que les habla a todos de que Dios está apoyándonos y estamos trayendo un mensaje. Quizás la gente le iba a empezar a dar atención y esa muchacha en otro momento, además de decirles no, escuchen a Pablo, les iba a dar otra sarta de mensajes que tenían que ver totalmente con el reino de las tinieblas, ¿no? Entonces, el diablo también aprovecha para confundir. Y ahí Pablo, que estaba en el Espíritu y tenía el discernimiento para darse cuenta de dónde venía eso, no aceptó esa propaganda que el diablo le quería hacer. Dijo: no, salí de acá, o sea, que el demonio deje a esta chica, ¿no? Así que había todo un desafío para poder seguir el plan de Dios. El apóstol Pablo sabemos quién es, pero yo pensaba gente como Silas, gente como Timoteo, que se acababa de sumar al viaje. Ellos quizás no tenían mucha experiencia, pero estaban dependiendo del Espíritu. Y sin duda que, como decimos en cada mensaje, el Espíritu es el gran protagonista de este libro. Si bien hay nombres, está Pedro, está Pablo, está Timoteo, el Espíritu es el gran protagonista de este libro. Y el Espíritu puede hacer grandes cosas con las personas que están dispuestas a escuchar, a saber entender el momento. Ahora, bajándolo un poquito para nosotros, ¿cuántas veces necesitamos tener paciencia para escuchar aquello que Dios nos quiere decir? Miren, les voy a contar, hablando de lugares extraños, cuando fuimos hace poquito allá para el norte, uno a veces no sabe por qué Dios hace ciertas obras en algunos lugares y ciertas obras en otros lugares no las vemos.
En este lugar, en medio del monte, allá en Chancaní, está este hombre, don Pedro. La verdad que yo en un momento me sentía mal, físicamente me sentía mal, y él me estaba hablando, un hombre sencillo, creo que tiene primer grado nada más, pero totalmente entregado a Dios en un lugar donde no hay nada. No hay hospital, no hay salita de primeros auxilios, falta todo. Para todo, cuando vos le preguntás, ¿y cómo resuelven esto? Oramos, oramos, dependemos de Dios. Acá es así, dependés de Dios. Y él con su sencillez me hablaba y, hermano, yo le digo, pocas veces sentí una convicción cuando alguien me habla de que el que te está hablando no es simplemente una persona, sino que el Señor te está diciendo algo. Me miraba fijamente y yo sentí una convicción, hermano, de que el Señor te está diciendo algo y no puedes poner excusas, no es, bueno, este es un mensaje para todos, sentía que era para mí. Me pasó tanto hace unas semanas como cuando fuimos hace 2 años, siempre nos habla de la oración. Siempre nos habla de la oración. Y con muy poquito ellos hacen un montón. Nos compartían las canciones que ellos saben. Son 5 canciones con los chicos. Con 5 canciones hacen una actividad, salen chicos del monte de no sabemos de dónde. Con esa sencillez, pero dependen del Espíritu. Y sin duda nos desafiaba a nosotros, y lo conversábamos, de decir, ¿cuántas veces tenemos tantas cosas y resolvemos con esas cosas que tenemos? ¿No? Resolvemos con lo que tenemos y no oramos tanto. No me parece algo muy prudente preguntarle a las personas, porque es una cuestión íntima. Bueno, ¿cuánto orás? ¿Cuánto lees? Pero yo realmente, cuando me contás esas cosas, digo, y realmente ustedes pasan tiempo en oración, ¿no? Y me dice, algo que no esperaba escuchar, me dice, yo oro con Rosa, me dice, que es la esposa. Oramos a la mañana 1 hora. Empiezo yo, sigue ella. Empiezo yo, retomo yo, sigue ella. Y así, 1 hora. Y después 1 hora a la noche. No es un hombre, yo no vi tomos de estudios bíblicos, no vi tomos de comentarios. Vi un hombre sencillo que dependía de Dios. Y lo que Dios hacía con eso. Lo que Dios podía hacer con eso. Y decía, bueno, sin duda, no se trata acá de formación, no se trata de preparación, no se trata de las ofrendas, los recursos. Se trata de tener un corazón dispuesto. Y el apóstol Pablo tenía un corazón dispuesto. Los que iban con él tenían un corazón dispuesto. En las situaciones que fueran, en el barquito que fuera, por más que se sacuda ahí en el medio del mar, ellos querían ir. Y fueron, y algo que me alienta y me consuela es saber que muchas veces nosotros pensamos en la oposición que va a haber. En la oposición que va a haber, en que la gente va a rechazar. Y sin embargo, cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, no somos nosotros los que vamos a determinar el resultado. Uno a veces dice, bueno, depende un poco de si la gente le pone buena voluntad, depende de si les caigo bien, porque por ahí yo no les caigo bien, y va Marco y le predica y les cae bien. Acá dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que escuche y para que esté atenta. Lo que nos tiene que alentar a ir y hacer la obra bajo las circunstancias que el Espíritu ponga es que el Señor va a estar haciendo la obra. Que es su Espíritu Santo el que va a estar convenciendo a las personas, a ese compañero, a ese conocido que vos decís, este no se va a convertir. Creo que todos tenemos la misma sensación de que los que son más conocidos nuestros del trabajo no se van a convertir. Voy a tomar un poquito de agua. De que los compañeros de la escuela, de que son todos siempre gente que no.
y sin embargo muchos de los que están acá alguna vez fueron exactamente igual y hoy están acá. No me animaría quizás a salir a predicar si no creyera que el Espíritu Santo va a estar convenciendo a las personas, porque es imposible. La gente te puede entender perfectamente y te puede repetir lo que vos lo que le estás diciendo, pero no va a entregar su vida simplemente por un conocimiento intelectual. No va a rendir su corazón simplemente por algo que vos se lo expliques muy bien. El Espíritu Santo tiene que hacer luz sobre ellos y tienen que ver su necesidad de Dios. Y sin duda que lo que estaba pasando era eso, y hubo un fruto evidente, que es que esta mujer les dijo: ustedes se tienen que quedar acá, yo quiero saber más de Dios. Cuando alguien realmente pasa de muerte a vida, empieza a tener necesidad de saber más, y esto fue lo que pasó. Así que, como un resumen un poco de lo que vimos, tenemos que buscar con paciencia. Queremos saber. Yo todavía hay cosas que quiero saber de Dios para mi vida. Sé que tengo que venir acá. Todos sabemos, ¿no?, que nos tenemos que congregar, que tenemos que estar juntos, que nos tenemos que alentar los unos a los otros. Pero todavía no sé en qué cosas el Señor me quiere usar particularmente en mi vida, y a veces me pregunto si tengo que sacar mucho ruido y despejar muchas voces para poder escuchar lo que el Señor me quiere decir. Y sin duda que es así. Lo de Pedro me dejó pensando mucho. Digo, una hora es un montón. Pero si es el destino que Dios tiene para tu vida, si es lo que Él quiere para tu vida, ¿qué es un montón de tiempo? ¿Qué es un montón de tiempo? Si el Señor nos está comisionando algo, ¿qué cosa más importante tenemos que hacer en nuestra vida? Es un desafío, hermanos. Nadie empieza a ir al gimnasio y levanta 100 kilos. Empezamos con 5, ¿no? Bueno, alentémonos a la oración. Alentémonos a pasar un tiempito más con la oración. Alentémonos a pasar un tiempito más con la palabra. Alentémonos a cortar un ratito más con el celular. Alentémonos a que no sea lo último que estamos mirando cuando nos vamos a dormir. No sea lo primero que nos ponemos a mirar cuando nos levantamos. Acerquémonos más a Él, y el Señor no te va a mandar una visión como le pasó a Pablo, pero te va a hablar. Te va a hablar, y cuando nos hable, tener esa disposición inmediata, como dice, enseguida procuramos ir, dice, dando por cierto que Dios nos estaba llamando. Enseguida. Las circunstancias que nos pasan a nuestro alrededor nos pueden llegar a confundir. A veces nos puede parecer que es muy útil, o que nosotros podríamos resultar muy útiles en algunos lugares. Como Pablo dijo, en Asia nunca fuimos, allá en la otra provincia nunca fuimos, y hay un montón de gente. Y sí, sin duda que es así, pero nosotros no somos los dueños de las decisiones. La obra es del Señor. Él nos va a mandar a donde Él quiera. Como yo les digo, hay muchos pueblitos en Córdoba. Ahí en Chancaní hay una iglesia que está creciendo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso. ¿Y a quién mandó? A don Pedro y Rosa, ¿no? Y quizás en algún lugar medio inesperado el Señor te quiere poner a vos también. Y me quiere poner a mí. Y lo que me alienta, hermanos, por último, es pensar que, aunque como les pasó a ellos, ya el diablo estaba queriendo meterse ahí, había una chica que estaba queriendo como parecer del grupo este que seguía a los apóstoles, y en realidad la había puesto el diablo. Aunque pasen todas esas cosas, el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo que nos está guiando a hacer estas cosas, y que si nosotros buscamos la voz de Dios nos va a hablar, es el mismo que también le va a hablar a las personas que pongan tu camino para que escuchen. No se trata, como te digo, no se trata de tu elocuencia, no se trata de qué bien que lo sepas explicar, ni si les cae bien tu cara o si no les cae bien tu cara. El Señor se va a glorificar en medio de nuestra pobreza de recursos. El Señor se va a glorificar cuando empecemos a buscar y le demostremos que, como dice la palabra, me hallarán porque me buscarán de todo su corazón.
cuando le demostremos al Señor que realmente nos interesa escuchar lo que Él nos quiere decir, el Señor nos va a mostrar dónde es. Y cuando nos muestre dónde es y nosotros vayamos, el Señor va a estar obrando para que haya fruto para la gloria de su nombre. Que el Señor nos bendiga.